Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias damos a Dios por volvernos a ver en esta noche. Estamos conectados, gracias a Dios, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, amados hermanos, para engrandecer el nombre del Señor, nuestro Dios, en todo tiempo. Gracias a Dios por todas las personas y los hermanos que se conectan a esta hora. Y quisiéramos enviar saludos a nuestros hermanos en Italia, en Estados Unidos, en España, en Londres, en Chile. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús para cada uno de ustedes, amados hermanos, y estamos juntos orando unos por otros y alimentándonos de la palabra de Dios. Dice en el libro del Éxodo que cuando en Egipto se escuchaba llanto, angustia, porque pasaba el heridor por ahí y los primogénitos de Egipto morían, el pueblo de Dios estaba en sus casas, estaba comiendo el cordero, compartiendo el pan sin levadura, estaba alegrándose en Jehová su Dios. Entonces, asimismo, amados hermanos, aunque en el mundo veamos angustia, desesperación, dolor en muchas familias por la partida, la pérdida de sus seres queridos, nosotros como pueblo de Dios estamos unidos, compartiendo, comiendo el cordero. Gracias damos a Dios por esa oportunidad que Él nos da. Quisiéramos en esta noche también, bueno, a través de este medio, nuestros hermanos que están conectados fuera del país, como decía, de Italia, de Estados Unidos, de allá en España, en Chile, envían saludos acá al Ecuador y bueno, recibimos y enviamos también saludos a nuestros hermanos y un abrazo de fortaleza también unos a otros por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial. También nuestros hermanos de acá del Ecuador, costa, sierra y oriente, un gusto podernos conectar, podernos mirar, hermanos amados. Gracias a Dios también nuestro hermano Johnny Preciado envía sus saludos para acá la iglesia en Quito. Igual allá en Esmeraldas, en San Lorenzo, enviamos saludos. Que Dios siga fortaleciendo la fe de los santos. Sí, mis amados hermanos. Quisiéramos orar también. Una hermanita me llamó enviándome un mensaje que dice que necesita oración por Tito Yunda. Él está atravesando una situación de salud allá en Estados Unidos muy difícil. Que sea Dios poniendo la sanidad en su cuerpo. Y así por todas aquellas personas que se encuentran en los hospitales, en terapia intensiva, bueno, por cualquier razón que Dios sea enviando espíritu de sanidad a ellos y a cada uno y levantándoles, fortaleciendo a las familias que están atravesando la pérdida de sus seres queridos. También quisiéramos orar por ellos, que Dios sea fortaleciendo, consolando esos corazones, porque son tiempos muy difíciles, muy duros. Pero Dios es el consolador por excelencia, el que fortalece en estos tiempos. Quisiéramos empezar con una oración, amados hermanos, para que sea el Señor mismo instruyéndonos, guiándonos, alimentándonos, fortaleciéndonos a través de su palabra, de su Santo Espíritu en esta noche. Oremos para que su palabra quede sembrada en nuestros corazones. Amén, hermanos. Podemos ahí con los familiares o quienes estén en sus casas, oremos en este momento. Bendito Dios y Padre bueno,
Tú eres Dios de dioses, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido, digno de ser adorado, digno de que toda rodilla se doble ante tu presencia y toda lengua confiese tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por la vida, por la salud, por la fortaleza, por la victoria que nos diste en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios, porque tú haces diferencia, Padre. Eres el mismo Dios que guardaste al pueblo de Israel en Egipto. Sigue siendo el mismo Dios ahora y por los siglos de los siglos. Ese Dios que estaba en Gosén con el pueblo de Dios, que cuando en Egipto hubo tinieblas, en Gosén, donde estaba tu pueblo, hubo luz. Ese mismo Dios es el Dios de dioses ahora, Señor, que has venido a nuestras vidas para hacer la luz en nuestros corazones y así hacernos a cada uno de nosotros la luz para este mundo. Gracias, Señor, Espíritu Santo, que en esta noche tu Espíritu, Señor, alumbre nuestro entendimiento, derribe fortalezas, derribe murallas, Señor, derribe argumentos en nuestra vida de incredulidad, Padre, de duda, en el nombre de Jesús sea derribado para que tu palabra, Señor, penetre con poder y autoridad a nuestros corazones en estos tiempos, Padre, y tu palabra sea la que nos sostenga, amado Dios. Gracias, amado Espíritu Santo, por guiarnos con la verdad de tu palabra en estos tiempos y en todo tiempo, amado Padre. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Vamos a ver, alimentarnos con el pan de vida, con la palabra de vida, hermanos. La palabra del Señor, recordemos que dice que es lámpara, que es luz. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es espíritu y vida. Por lo tanto, cada palabra, hermanos, que recíbalo en su corazón. Atesore la palabra, coma la palabra, guarde la palabra. Es el tesoro que el Señor nos ha dado, es arma poderosa que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Permítame leer. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Amén, amados hermanos. Bueno, dice el Señor aquí en su palabra que Él nos formó en las entrañas de nuestra madre. Él. Qué bueno es saber, qué bueno es poder entender por medio del Espíritu Santo, de su palabra, que no estamos en esta tierra por casualidad ni sin razón. Si Dios formó nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, es porque Él tiene un propósito con nuestra vida. Es porque tiene Él una misión para nosotros. Entonces, si usted algún momento pensó y está diciendo, bueno, yo no sé para qué existo, yo no sé por qué estoy, está inconforme con su vida, con la situación que lleva, con las circunstancias, mire lo que dice el Señor, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Por qué estamos aquí? Por voluntad divina de Dios, por voluntad de Dios estamos aquí.
Entonces, si al estar por la voluntad de Dios, que es el Dios de Dios, es el Señor de señores, el creador del universo entero, es porque Él tiene un propósito grande, poderoso con nuestra vida. Ahí de este versículo, de esta porción que estamos viendo en la palabra, debe partir el valor que tenemos para Dios, el valor que tenemos para con nosotros mismos. No tenemos un valor que el mundo nos da, tenemos el valor que Dios nos ha dado porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Cuáles obras? Nuestra vida, su vida. Es una obra formidable del Dios altísimo, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Bueno, amados hermanos, dice, mi embrión vieron tus ojos. Antes de que el médico, nosotros, podamos descubrir o nos haya descubierto el embrión que está siendo formado y entretejido en lo más profundo del vientre de la madre. Ya nuestro Dios nos vio, ya nuestro Dios nos selló, ya nuestro Dios nos apartó, nuestro Dios nos formó para Él. Eso, amados hermanos, Dios nos formó para Él. Ya ya pertenecíamos a Él. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ni una de ellas. El tiempo que estamos viviendo ahora ya estaba escrito que nosotros, cuando Él nos vio en el vientre de nuestra madre, Él sabía, nosotros no, nuestros padres no sabían, nadie sabía, pero Él sí sabía que íbamos a pasar por estos tiempos difíciles. Íbamos a pasar por tiempos dolorosos, por tiempos tal vez de abandono, por tiempos de rechazo, por tiempos de dolor, por tiempos de humillación o por tiempos de victoria, por tiempos de alcanzar metas. Él sabe y sabía todo lo que estaba escrito ya para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos formó, porque Él nos hizo, porque por voluntad de Él estamos en esta tierra, amados hermanos. Por eso dice, y fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Los tiempos que ahora estamos viviendo, el Señor ya lo sabía que íbamos a pasar. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Ya dice el Señor en su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, porque más altos son los pensamientos y los caminos de aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Nosotros terrenalmente, humanamente, tenemos pensamientos muy limitados. Tenemos a veces hasta pensamientos muy trágicos o pensamientos emocionales. Bueno, muchos tipos de pensamientos tenemos. Pero los pensamientos de Dios son extremadamente altos para con nosotros. Por eso debemos, amados hermanos, desechar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de nuestro Dios en nuestra mente, desechar todo pensamiento negativo, todo pensamiento de tristeza, de soledad, de abandono, todo pensamiento de temor, de incertidumbre, lo debemos desechar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los pensamientos de nuestro Dios son más altos que los nuestros, como dice el salmista. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos de nuestro Dios para nosotros? En su palabra.
Ahí están, amados hermanos. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, apropiarnos de la palabra, decirle, Señor, escribe tu palabra en mi mente y en mi corazón. La Biblia la debemos tener dentro de nosotros, amados hermanos. Pasemos un poquito más a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a pasar. Entendiendo que Él es quien nos formó en el vientre de nuestra madre, partiendo de ahí, partiendo de que nosotros no somos casualidad en esta tierra, partiendo de que no somos accidente en esta tierra, sino somos la perfecta voluntad de nuestro Dios. Pase lo que pase, hayamos vivido lo que hayamos vivido, sea doloroso o no. Hermanos, todo eso estaba escrito ya en el libro de nuestro Dios, en el corazón de Dios estaba escrito. Él lo sabía, que todo eso teníamos que pasar. Todo esto que estamos viviendo lo tenemos que pasar. Entendiendo y partiendo de ahí, hermanos, continuamos con la lectura. En Efesios capítulo 1, versículo 3 podemos ver. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos bendecirá algún día. Nos bendijo, amados hermanos, tiempo pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso si estamos en Cristo, Él nos ha bendecido. Somos bendecidos de Dios en Cristo Jesús. Está diciendo la palabra, amados hermanos. Por eso, aunque pasemos dificultades, nunca dudemos de la marca que llevamos como hijos de Dios, del sello que llevamos como hijos de Dios, como propiedad de Dios. No lo dudemos, no dudemos. Esa es nuestra ancla firme, hermanos, para mantenernos en Dios, para mantenernos en victoria. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo fuimos ya escogidos antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo externo y de nuestra vida, que somos cada uno de nosotros un mundo diferente. Antes de todo eso, Él ya nos escogió. Cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre, ya fuimos escogidos por nuestro Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque desde el principio, el Señor en el libro de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos? Porque desde el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice que hemos sido escogidos en Él, en el Hijo, en Cristo ya hemos sido escogidos desde antes de haber sido formados en el vientre de nuestra madre. Ya fuimos escogidos, amados hermanos, para nuestro Dios. Dice, para que fuésemos, aleluya, hermanos, que podamos atesorar lo que estamos leyendo. Dice que fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando el Señor puso el embrión nuestro en el vientre de nuestra madre, Él estaba diciendo, este hombre, este varón, esta mujer, son mis escogidos en Cristo Jesús. En mi Hijo amado yo les escojo. ¿Para qué? Para que ellos sean, dice, santos, apartados para mí, apartados para Dios. Dice, sin mancha. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a ser justificados por su sangre. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de nuestro Dios.
justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre, delante de nuestro Padre. Ahora nuestro Dios, nuestro Padre, nos está mirando justificados, limpios, lavados por medio de su Hijo amado. Eso está viendo nuestro Padre, amados hermanos. Dice, podemos ver también en Romanos capítulo 23. Les invito a pasar a Romanos capítulo 20, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo les animo, amados hermanos, que vayan cogiendo nota de los textos que estamos leyendo para revisar y luego y apropiarnos. Esa es nuestra herencia, revisar la palabra y decir, esto es para mí, esto es lo que Dios tiene para mí, esto es lo que Él me dio, escogió para mí. Porque esa es nuestra victoria, el poder conocer y entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y nos dio a nosotros. ¿Y quiénes somos en Él? Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Jesucristo nos justificó gratuitamente. No tuvimos que hacer ningún sacrificio. No tuvimos que azotarnos, no tuvimos que clavarnos en una cruz, no tuvimos que hacer penitencias para ser justificados por Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante ese pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿con qué pagó nuestra redención? ¿Con qué pagó nuestra libertad? ¿Con qué pagó nuestra sanidad, amados hermanos? Sino con su sangre. Con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, fuimos comprados, fuimos redimidos. Por eso dice su palabra en el libro de Lucas, en el Evangelio, dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué decía está cerca? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario para pagar con su sangre el precio de nuestra redención. Pero más ahora nos dice en el libro de Romanos, nos está diciendo el Espíritu Santo que hemos sido, dice, redimidos. Dice el Señor que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el pago que es en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados gratuitamente, amados hermanos. Tomémoslo esto como algo propio, algo nuestro. Es poderoso, amados hermanos, cuando logremos entender la palabra, lo que Dios nos ha dejado, lo que Cristo hizo por nosotros, la herencia que tenemos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Cuando nosotros nos apropiamos de esa sangre poderosa que fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos, eso es un arma poderosísima contra el enemigo,
contra Satanás. Porque cuando le mostramos la sangre de Cristo, tomada por la fe, como dice aquí, como dice en su palabra, tomada por la fe, esa sangre simboliza la victoria de la iglesia, la victoria de los hijos de Dios y la derrota de nuestro enemigo llamado Satanás y sus obras. Eso es lo que significa haber sido justificados gratuitamente por medio de su sangre. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, dice, porque todos estábamos destituidos, apartados de la gloria de Dios, apartados de la comunión de Dios, con Dios. Estábamos separados de Él, pero por medio de Cristo en la cruz del Calvario tuvimos esa relación íntima con nuestro Dios, esa libertad de nuestros pecados, como dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él ya no se acuerda más de nuestros pecados pasados. Satanás es el acusador de los hijos de Dios que constantemente está trayendo nuestros errores, nuestro pecado, nuestro pasado, nos está trayendo al presente. Pero más dice por la fe en la sangre de Jesucristo. Esa sangre borró nuestros pecados. Dice que ya pasó por alto esa vida pasada gratuitamente con la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Dice que Él pasó por alto todos esos pecados, toda esa vida vieja que vivimos sin Él, apartados de Él, destituidos de la gloria de Él. Vivimos, hermanos, y ahora hemos sido justificados por medio de su sangre. Tomémoslo, cada palabra que sale de la boca de Dios en nuestro corazón, porque cuando nosotros podemos entender por el Espíritu quiénes somos, la posición que tenemos, cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, hermanos, cuál es nuestra posición por medio de Cristo, por medio de su sangre, cuáles son nuestras vestiduras, podemos enfrentar al enemigo no en nuestra fuerza, sino en el poder y la verdad de Cristo, hermanos. Y esa es la victoria que nos mantiene, que nos sostiene en todo tiempo, en toda batalla. Esa es. Pasemos a Colosenses, al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, desde el versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Textos conocidos. Textos muy conocidos por la iglesia, por nosotros, por su pueblo, pero a veces pocos nos apropiamos de esa verdad y dejamos que nuestra mente se llene de las mentiras de Satanás, que se llene de las malas noticias que escuchamos en este mundo, que se llene de las cosas, de los gigantes que nos rodean, que nos causan temor, nos causan miedo. A veces dejamos que eso pase con nosotros por desconocer o por no apropiarnos de su palabra. Dice, hermanos, en el versículo 13, y a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, diga a mí, diga, apropiese y diga a mí. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, éramos duros, por eso no discerníamos. A lo malo llamábamos bueno y a lo bueno malo, vivíamos sin conciencia de pecado, porque éramos incircuncisos de corazón. Pero dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándonos todos los pecados. No dice perdonándonos algunos pecados, los más fuertes, los más terribles, no, todos, porque para Dios no hay pecado ni grande ni pequeño. El estar apartados, el estar separados de Dios, el no haber recibido su palabra es pecado, amados hermanos. Todos dice que hemos nacido destituidos, separados de su gloria y necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador, que es necesario reconocer que somos impotentes de cambiar nuestra vida, nuestro corazón y necesitamos a un Salvador llamado Jesucristo. Dice, hermanos, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nos dio vida. Cuando usted ve en su mente una tumba vacía donde estuvo Cristo y cuando fueron los discípulos, cuando fue María al sepulcro a ver el cuerpo de Cristo, ya no estaba la tumba vacía. Él venció la muerte por el pecado, Él venció la muerte, hermanos, y juntamente con Él dejamos esa tumba vacía. Nos resucitó, nos levantó en el cuerpo que se levantó de la tumba, nos levantó a nosotros, a quienes, aquellos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a nosotros, a su iglesia, a usted y a mí. Él nos escogió y nos resucitó y dejamos juntamente con Cristo, dejamos esa tumba vacía donde estábamos sepultados a causa de nuestros pecados. Pero si usted ha recibido esta palabra de justificación, usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted ya no está en esa tumba, usted resucitó juntamente con Cristo. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y no solamente eso, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta que nos acusaba todo el tiempo, que nos decía y nos recordaba nuestros pecados, nos recordaba nuestra vida vieja, nos recordaba si éramos, no sé, resentidos, iracundos, amargados, no sé qué éramos en nuestra vida vieja. O no sé qué es, si es que usted todavía no ha hecho la decisión de aceptarle a este Salvador glorioso en su corazón. Dice, había un acta con la cual Satanás nos acusaba constantemente. Nuestra mente esclava nos acusaba constantemente, permanentemente, aún no solamente en los pecados, sino diciéndonos que éramos seres que no valíamos para nada, que no podíamos lograr nada, que éramos necios, que éramos inútiles, que éramos inservibles, que no teníamos ningún valor. Aún esa acta estaba sobre nosotros. Pero cuando resucitamos, cuando Cristo nos resucitó, nos levantó de entre los muertos, esa acta que había, hermanos, de fracaso y de derrota sobre nosotros, Él la quitó de en medio nuestro y la anuló, la clavó en la cruz, dejándole sin poder. Por lo tanto, cuando vengan esos pensamientos de acusación, de derrota, tenemos que decir, hablar, abrir nuestra boca y decir la palabra de verdad, la palabra de poder, decir, con Cristo he sido juntamente resucitada, así he sido resucitado. Y el acta, aquella acta que me acusaba día y noche delante de Dios, esa acta ya Cristo la quitó de en medio, la clavó en la cruz, en ese cuerpo, en ese madero, en el cuerpo de Cristo fue clavado todo lo que me acusaba, todo lo que me condenaba, todo lo que me culpaba, todo lo que me avergonzaba, todo lo que no me dejaba ser libre. Eso fue clavado en la cruz del Calvario. Quitó Jesucristo esa acta de esos decretos, dice, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y no solo eso, hermanos, miren, todo lo que Cristo hizo por nosotros
Y muchas veces vivimos como desvalidos, como huérfanos, como desheredados, como que sin valor, hermanos, y muchos, por no entender el Evangelio, el poder del Evangelio, hasta pueden vivir avergonzándose del Evangelio, sin entender que el Evangelio es poder de Dios, hermanos, despojando, dice, desarmando. ¿Cuáles eran las armas que Satanás tenía contra nosotros? La culpa, la acusación, esas armas tenía, pero dice el Señor, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo decretó, habló, dijo en la cruz, consumado es, está hecho. Él estaba diciendo a sus hijos, a los que nos formó en el vientre de nuestra madre, a los que Él dijo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él estaba diciendo, hijos, pueblo mío, pueblo de Dios, iglesia mía, novia mía, esposa mía, estaba diciendo, consumado es. La obra ha sido completa, la obra ha sido hecha. Ahora les corresponde a ustedes tomarla por la fe y confesar por la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia de Dios. Miren cómo tanto como el Señor logró aquí en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos tomando nota, amados hermanos, de los versículos, porque es importante que podamos nosotros revisar en nuestra casa. Pasemos a Primera de Pedro, pasemos, hermanos. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Quiere decir que una vez ya nacimos, pero el Señor dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, tenemos esperanza viva. No es esperanza que a veces se dice, ojalá no pase, ojalá sí pase, ojalá, no, hermano. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Veíamos que de entre los muertos Cristo resucitó, dejó la tumba vacía y en esa resurrección fuimos nosotros resucitados y levantados juntamente con Él para una herencia incorruptible. ¿Para qué fuimos resucitados? ¿Para qué fuimos levantados? ¿Para qué fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que quiere decir indestructible, amados hermanos, indestructible. Esa es nuestra herencia, indestructible. Ahí se cumple la palabra de Dios que dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Nada nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la herencia que Él nos dio, no ahora, no algún día, no. Desde antes de la fundación del mundo,
Él ya preparó herencia para nosotros. Él ya nos selló con su espíritu. Él ya nos apartó para Él. Él ya nos hizo pueblo suyo. Vivimos un tiempo apartados de Dios hasta que Él nos encontró. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos perdonó, nos justificó, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición, no porque lo merezcamos o nos hayamos ganado por obras nuestras, no. Es por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la herencia que tenemos ahora. Dice, reservad en los cielos para vosotros. Es decir, que cuando Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él ya reservó esta herencia. Andábamos perdidos en el mundo, pero nuestra herencia estaba reservada para nosotros. Ahora nos ha sido entregada. Ahora porque por la gracia le conocemos a Él, hemos entregado nuestra vida a Él, porque cuando muchos de nosotros le buscamos o le clamamos en la angustia a otros por un mensaje, y bueno, por distintas formas hemos venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? No por casualidad, no porque me predicaron la palabra, porque no. Es porque el Señor determinó los tiempos cuando Él nos iba ya a entregar esa herencia indestructible, esa herencia que estaba preparada y reservada para nosotros. Por eso en el tiempo de Él, que es el tiempo preciso, Él nos llamó, Él nos encontró, Él nos limpió, nos justificó. Dice, miren, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados, o sea, no estamos, que Dios, que el Espíritu Santo nos alumbre, nos ayude a entender el poder de esta palabra. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hemos sido guardados para Él. Aunque no le hemos conocido, hemos estado guardados por Él. Por eso es que tal vez muchas veces nosotros sin saber o sabiendo, hemos atravesado por situaciones de peligro que nos ha estado acechando, a veces valle de muerte, de sombra, aún sin saberlo, sin conocerle a Él, pero hemos sido guardados. Hemos estado guardados. Ahora que lo hemos conocido, ahora que sabemos quiénes somos en Él, ahora que sabemos quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él, ¿cuánto más debemos creer que estamos guardados mediante la fe? Guardados de esta situación que estamos viviendo. ¿Para qué? Para no andar en temor, en zozobra, aterrados como el mundo, porque no tiene esperanza viva. Tiene esperanza en una vacuna, tiene esperanza en un medicamento, tiene esperanza en un descubrimiento científico, tiene esperanza en muchas cosas terrenales. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos esperanza viva. Viva, hermanos. Y mediante esa esperanza, por la fe, estamos guardados. Por eso cuando escuchemos las noticias que se pone peor, que la muerte, debemos guardar, sí, las debidas precauciones, porque Dios también nos habla de ser prudentes. Tampoco vamos a decir que porque Dios nos guarda, Dios nos libra, vivamos como quiera, no. Dios también es un Dios de orden, hermanos amados. Y si hay disposiciones que cumplir, la debemos hacer. Si debemos tener el debido cuidado, lo debemos hacer. Pero no vivir en esa constante zozobra que aún
Psicológicamente podemos enfermarnos y sentir que ya nos duele la cabeza, que ya nos da fiebre, que ya nos duele el cuerpo, que ya no sé qué cosas. No, porque el temor hace que aparezcan síntomas. El temor abre puertas. Por eso, tomémonos de la palabra de verdad, de la esperanza viva que dice que sois guardados por el poder de Dios. No dice que somos guardados por una medicina, por una cuarentena, por una... No, somos guardados por el poder de Dios, por el Dios que se levantó de entre los muertos y nos levantó a nosotros también juntamente con Él. Aleluya, hermanos amados, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante la fe, mediante la fe, hermanos, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo son esos tiempos postreros? Son hoy, que se tiene que manifestar en nosotros aquella salvación que el Señor nos ha dado, salvación del pecado, salvación de la muerte, salvación de las plagas, salvación de las epidemias, salvación. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, amados hermanos. Eso es, mediante la fe somos guardados. Mediante la fe, aunque oímos, escuchamos cosas que nos atemorizan, creamos mediante la fe que somos guardados por el Dios Todopoderoso, por el Dios Omnipotente, para ser manifestado, dice, en el tiempo postrero. Ahora, es necesario manifestar no una religión, es necesario manifestar la salvación que Cristo nos dio por su gracia en la cruz del Calvario. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En que hemos sido y somos y seremos guardados mediante la fe. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor nos está anticipando. Él nos está anticipando de esas diversas pruebas. Entonces, hermanos, no debe cogernos esto como algo sorpresivo, porque Él ya nos dice en su palabra, es necesario, dice, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, miren, la prueba tiene un propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe, somos guardados mediante la fe. Para eso dice que seremos afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea hallada en alabanza nuestra fe. En estos tiempos, como dice el Señor, levantad vuestras cabezas. Ya no porque nuestra redención está cerca, ya no, porque hemos sido redimidos. Levantad vuestras cabezas, dice, ¿no? Hermanos, porque aunque estamos afligidos en diferentes pruebas, dice que sea hallada nuestra fe en alabanza, en gloria. Entonces, en estos tiempos, amados hermanos, no emocionalmente, pero sí creyendo a la palabra, nos levantemos y digamos, gloria a Dios, Señor, estamos guardados mediante la fe en ti, porque nos has dado una esperanza viva, por eso te doy gloria y alabanza. A ti, Dios omnipotente, Dios
Dios eterno, Dios grande, Dios que me has dado una esperanza viva. Pasemos también en el mismo libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, hermanos, en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice, amados hermanos? Leamos juntos, leamos en voz alta para convencernos, para escucharnos a nosotros mismos la palabra de fe que predicamos. Prediquémonos a nosotros mismos esa palabra de fe para convencernos de la verdad de nuestro Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dicen que el estrés, la ansiedad, la preocupación, las aflicciones, todo eso bajan nuestras defensas. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? Dicen los médicos, mantener nuestras defensas en buen estado para que el cuerpo solo pueda defenderse de las agresiones de estos virus. Pero si estamos preocupados, afligidos, entristecidos, nos vamos a poner más debiluchos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Cuando el Señor dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestra alma y en vuestro espíritu. Entonces el Señor nos da la salida, nos da la solución a esto. Si estamos con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucho... Terrible, terrible. Por eso el Señor nos da la medicina, la más efectiva. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién tenemos que echar la ansiedad, la preocupación, los problemas, la incertidumbre, los temores? ¿Sobre quién? Sobre nuestro Dios. Es el único que puede llevar. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Escuchamos, hermanos, que en España, como están haciendo selección y están dejando a un lado las personas ya mayores de 60 años, que pueden ser personas todavía productivas, amados hermanos, no son ancianitos todavía, pero sin embargo están dejándoles, si tienen algún problema de salud, como desechándoles, dejándoles morir. ¿Por qué? Porque nadie tiene cuidado de nosotros, solamente nuestro Dios, hermanos. Porque Él pagó un precio, Él nos ha prometido, Él nos ha hecho parte de su cuerpo, Él nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, nos ha dado una herencia incorruptible, inmarcesible, nos ha dado una herencia, una esperanza viva. Entonces, habiéndonos dado todas esas promesas, nuestro Dios, ¿cómo no estará atento a nuestras necesidades, amados hermanos? Dice, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No solamente ahora. Miren, hermanos, antes no lo conocíamos a Él. No sabíamos, vivíamos a expensas de lo que se nos presenta el día. Vivíamos en las manos de Satanás, dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cuántas veces quiso destruirnos? ¿Cuántas veces habrá querido matarnos? Para que no conozcamos al Dios vivo y no demos testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Pero aún sin conocerlo, nuestro Dios ha tenido cuidado de nosotros. ¿Cuánto más ahora que lo conocemos? ¿Cuánto más ahora que hemos sido justificados? ¿Cuánto más ahora que nos ha hecho sentar juntamente con Él en los lugares celestiales? ¿Cuánto más ahora no tendrá cuidado de nosotros? Entonces, hermanos, no vivamos en un día toda
el resto de vida que nos queda, diciendo qué va a pasar. Realmente vienen situaciones extremadamente duras. Viene un tiempo que ya la palabra nos ha venido hablando a través de los hermanos, a través de su palabra mismo, nos ha venido hablando. Vienen tiempos difíciles, tiempo de hambre, pero ¿por qué afligirnos? ¿Por qué caer en ansiedad por algo que el Señor dice que echemos esa ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de las aves, si tiene cuidado de las plantas, ¿cuánto más no tendrá cuidado de su pueblo? ¿Cuánto más? Hermanos, cuando meditaba en esta palabra, realmente cómo me llenaba, cómo me llena esta palabra, porque es como que Dios nos da de comer, pero cosa de comer saboreando. No dejemos caer ninguna palabra al piso, todas cojámosla, como decía al inicio, cuando el pueblo de Egipto estaba fuera lamentándose, afligiéndose, llorando por la muerte de sus primogénitos. El pueblo de Dios estaba en Gosén, en sus casas, encerrados, comiendo al cordero, comiendo la palabra, comiendo el pan sin levadura. Eso es lo que estamos haciendo ahora, amados hermanos. El mundo se angustia, se desespera, no tiene paz, mas nosotros estamos alimentándonos de la palabra de vida, de la esperanza viva y echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre nuestro Dios. ¿Por qué la echamos sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad. O sea, no nos turbemos, no nos confundamos. Velemos en oración, en la palabra, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alrededor nuestro escuchamos muchos rugidos de Satanás, que anda como león rugiente buscando cómo devorar nuestra fe, cómo devorar nuestra paz, cómo devorar nuestra comunión con Dios, cómo devorar nuestra esperanza viva, cómo devorar nuestra herencia. Él está buscando que le demos un lugarcito, una puertita pequeñita para, como león rugiente, atacarnos y devorarnos, hermanos, pero no le demos lugar. No le demos lugar. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual, ¿a quién? A ese que nos ruge, a ese temor, a ese miedo, a esa incertidumbre, a esa ansiedad. Tenemos, dice, que resistirle, porque es el enemigo el que viene a querernos devorar, hermanos, a querernos destruir, a querer matar nuestra fe. Dice, al cual resistir firmes en la fe, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos. A todos nuestros hermanos en todo el mundo estarán en diversas pruebas, en diversos ataques del enemigo, rugiendo y atemorizando al pueblo de Dios. Pero más el Señor dice, hermanos, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y un último, hermanos, versículo, unos versículos en Salmos capítulo 46, versículo 10, para ya orar y despedirnos. Ay, hermanos, si estuviéramos, pero yo sé que
ahí estamos, unidos juntos. Oremos juntos, hermanos. En voz alta leamos el Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, no estemos turbados, no estemos que oímos una cosa y corre por aquí, qué haremos y cómo haremos y a quién acudiremos. No, estad quietos quiere decir sed sobrios y velad. Estad firmes y resistid. Eso quiere decir, hermanos. No nos movamos de nuestra fe en la palabra, no nos movamos de la palabra, no nos movamos de nuestra posición, de nuestra herencia, no nos movamos. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Dónde tenemos que refugiarnos? De verdad que estamos en cuarentena, pero nuestro refugio poderoso, nuestro refugio eterno, nuestro refugio donde no entran ningún virus, ninguna plaga, hermanos, es en Dios. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aleluya. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro muro, nuestra fortaleza, nuestro cerco es Él, Jehová nuestro Dios, amados hermanos. Por favor, si es que han tomado nota de los versículos bíblicos, de los capítulos, revisemos, apropiémonos, tomemos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y salga por nuestra boca la palabra de vida, palabra de poder, palabra de autoridad en el nombre de Jesús, hermanos, no abriendo ninguna puerta, resistid, dice al diablo, y él huirá de vosotros. Sometámonos a Dios, sometámonos a su palabra, resistamos a ese león rugiente porque Jehová está con nosotros, amados hermanos. Está con nosotros, no estamos solos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Vendrán los dardos de fuego contra nosotros, hermanos. Chocarán en el escudo de la fe y serán apagados. Por eso el Señor dice, velad y orad. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios, amados hermanos. Su palabra es verdad, su palabra es poder de Dios, su palabra es pan de vida, su palabra es luz, su palabra es agua que como colirio que pone a nuestros ojos espirituales para poder mirar más allá de lo que vemos humanamente. Vemos la obra de Cristo, obra preciosa, poderosa en la cruz del Calvario. Amados hermanos, agradezco a Dios por esta conexión, porque en tanto que compartimos somos alimentados y fortalecidos. También saludamos un abrazo fuerte a nuestros hermanos del Perú, también hermanos, nuestros hermanos del Perú que están ahí también fortaleciéndose en el Señor, levantándose en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Nuestros hermanos en Italia, en España, en Londres, en Estados Unidos, en Chile, diferentes lugares donde está el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, estamos unidos en oración, orando unos por otros para ser fortalecidos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Es en los tiempos duros, difíciles, tempestuosos, donde conocemos que Jehová es Dios de dioses y Señor de señores. Agradezco a Dios y les pido que me acompañen en una oración. Oramos también por este señor, pariente de un hermano que se llama Tito Yunda. Que Dios sea fortaleciendo y sanando su vida, fortaleciendo a su familia. Y así por toda la iglesia del Señor, por todo el cuerpo de Cristo en el mundo entero.
y por todos aquellos que han de venir a los pies de Cristo a través de esta situación tal vez, pero Dios tiene todavía mucho pueblo en el mundo, mucho pueblo que salvar. Oremos, amados hermanos, que sean tocados por el poder del Espíritu de Dios. Bendito Dios, bendito Padre, gracias te damos porque tu palabra es poder, Señor. Gracias, amado Dios, por habernos alimentado con el pan de vida, Señor. Gracias por fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Dios mío. Gracias que por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús podamos resistir al enemigo, resistir todo pensamiento de temor, toda duda, Señor, toda incertidumbre, Dios mío. Podamos resistir en el nombre de Jesús y que esos dardos de fuego del maligno sean apagados en el nombre de Jesús. Amado Dios, fortalece a tu iglesia en el mundo entero, Padre, allá en Italia, España, en todo lugar donde tú conoces dónde está tu pueblo, tus hijos. Seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza, en la fe en Jesucristo, en la obra redentora. Seamos fortalecidos, amado Dios, en el nombre de Jesús, y todo dardo de fuego del maligno sea apagado en el nombre de Jesús. Toda fortaleza de incredulidad que el enemigo haya levantado en nuestras mentes, de temor, de incredulidad, sean derribadas en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te damos porque nos das la gracia y la autoridad para vivir por tu palabra, Señor, por el pan de vida, por toda palabra que sale de tu boca, amado Dios. Gracias, bendecimos a las autoridades de las naciones, Señor. Pedimos por todas las autoridades de todos los países del mundo, que llenes de sabiduría y que lleguen al conocimiento del Dios vivo y poderoso, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Oramos por las autoridades de las naciones, que les llenes de autoridad, de poder, de sabiduría. Oramos por nuestro gobierno aquí en el Ecuador, Dios mío, que tú les des fortaleza, sabiduría, Señor, para saber qué hacer en esta situación, Padre Santo, y envía tu palabra a nuestros gobernantes, amado Dios. Oramos por este señor Tito Yunda. Tú conoces la condición de él, conoces su familia, fortalece y enviamos, Señor, en el nombre de Jesús, palabra de sanidad a su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, Señor. Padre Santo, tú eres todopoderoso y has vencido la misma muerte, Señor. Padre, que a través de esta situación Él venga al conocimiento del Dios vivo. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, te damos. Gracias por toda la gente que a través de estas circunstancias están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Los estás atrayendo con cuerdas de amor, Señor, a tus pies, Padre. Oramos por todas aquellas personas, sean en los hospitales, sean en cárceles, en las calles, Señor, donde quiera que estén, en albergues, Padre, en el nombre de Jesús, sea en la policía, sea en el ejército, sea en el gobierno. Tú tienes pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones y tú los salves, traigas un espíritu de arrepentimiento a sus vidas y los salves, Señor, y los injertes en el cuerpo de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús entregamos toda gloria, toda alabanza, todo poder y toda majestad al único y sabio Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo y creemos en Dios que pronto estaremos viéndonos personalmente, si así Dios lo permite, para personalmente, hermanos, abrazarnos y, bueno, fortalecernos en el Señor. Dios les bendiga. Amén. Dios mediante, si así Dios lo permite, hermanos, nos estaremos viendo el día de mañana a las 7 de la noche. Gloria al Señor.